87.5 FM. María García es la radio 87.5 FM. Jesús y yo, el programa católico que acompaña a los matrimonios. No hay crisis que no se pueda superar con la ayuda de Jesús. Acompáñanos todos los sábados de 15:30 a 17 horas por la 87.5 FM Radio Paí García, con la conducción de Freddy Arce. Bueno, y bendecida tarde, queridos hermanos, bendecida tarde, Marcelo, bendecida tarde nuestra audiencia. Hoy tenemos dos invitadas, dos hermanitas de la comunidad eucarística que me están acompañando, Irma y Miriam, porque hoy vamos a hablar un poquitito lo que es la espiritualidad ignaciana para hombres y mujeres eucarísticos. Vamos a ir hablando un poquito de todo ese proceso que San Ignacio de Loyola nos dejó preparado para que el verdadero cristiano pueda caminar de la mano de Jesús y se pueda ir en ese proceso justamente asemejando a Él. Y bueno, y para empezar nuestro programa de hoy, qué mejor que ponernos en la presencia del Señor, y para eso vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hagan caso nomás porque hay muchas oraciones al Espíritu Santo y de repente tienen algunas diferencias. La vez pasada me acuerdo que mi hija me había dicho, papá, siempre que va a tener invitado, mejor pasarle la copia de la que vos orás, porque, o si no, pero no hay problema con eso. Y bueno, y siguiendo, vamos a ofrecer al Señor, vamos a hacer el ofrecimiento de la comunidad eucarística, que es la propuesta también del Señor, para que nos podamos poner en sintonía todos aquellos que de repente somos amantes del Señor. Señor Jesús, que por amor nuestro has permitido que te atravesaran el corazón y en la Eucaristía continúas salvando al mundo. Yo te ofrezco mi vida de hoy porque quiero hacer la misa contigo y construir contigo un mundo nuevo. Acepta este ofrecimiento por las manos de María, Madre de la Iglesia. Te ruego en particular por las intenciones del Papa señaladas para este mes. Y este mes estamos justamente orando, Miriam, por el respeto a la vida humana. Sí. Y el Papa justamente nos invita a que recemos por todas las personas desde su concepción hasta su muerte natural, sea acogida, protegida y respetada, y sea reconocida como un don de Dios. Justamente en su mensaje el Papa denuncia la cultura del descarte y pide que la Iglesia sea realmente un hogar donde nadie se sienta sobrando. Vamos a orar también por las familias, especialmente por aquellas que están viviendo una crisis en ella. Padre bueno, tú quisiste que tu Hijo naciera en una familia, en un espacio de amor y ayuda, en el que el Salvador crecía y se fortalecía. Hoy traemos ante tu mirada a todas las familias atravesadas por la división y la crisis, rogándote que abras en ellas espacios para comunicarse de corazón a corazón. Que el corazón de tu Hijo
Jesús les descubre la buena noticia que esconde la crisis, ayudándoles a afinar el oído del corazón e impulsándoles a dar paso al perdón. Sopla tu espíritu sobre todas aquellas para que con el sostén de la gracia y el acompañamiento de familiares y amigos puedan dar un nuevo sí que haga posible en ellas que el amor renazca fortalecido, transfigurado, madurado e iluminado. Amén. Amén. Y vamos a compartir también el Evangelio que correspondería al día de mañana domingo. Sería el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. No sé si quieren ustedes hacer algún comentario de lo que les llegó de este Evangelio y después voy a compartir un poquito la reflexión que hace el Papa junto por este Evangelio. El tesoro en el campo para mí es Jesús. Está en este mundo, en todas partes. El campo entiendo que es la magnitud de la humanidad, donde Jesús es el centro. Y todos entendemos que un tesoro en la casa, un tesoro mío o de mi familia, cuidamos y estamos pendientes. Y entiendo que Jesús nos muestra que Él es el centro de nuestra vida, Él es el tesoro. Y al encontrarle debemos estar pendientes de Él, porque Él es el tesoro más grande de nuestra vida, el tesoro más grande que tenemos en la humanidad. Amén. Amén. Para mí Jesús es todo lo que puede ser, ya sea en la familia, en el amigo, en el vecindario. Y Él es el que siempre nos protege, nos ampara en todo nuestro andar. Y creo que muchas veces descuidamos ese tesoro que es Jesús. No le damos mucha importancia, no queremos rezar, muchas veces somos perezosos para
para ir a misa, estamos en nuestra comodidad, en nuestro confort. A mí misma me suele pasar eso, que prefiero muchas veces estar ahí antes de ir en busca del Señor, en busca de la Eucaristía, de leer la Escritura, de leer el Evangelio, o pasarle la mano a alguien que necesita, ya sea en nuestro entorno, familia o nuestros vecinos, ¿verdad?, que necesitan. Por lo tanto, Jesús es el tesoro por donde andamos, por donde pisamos. Amén. Amén. Bueno, el Papa hace un análisis un poco exhaustivo de este Evangelio y dice que frente justamente al descubrimiento inesperado, tanto el campesino como el mercader se dan cuenta de que tienen delante una ocasión única que no pueden dejar escapar. Por lo tanto, venden todo lo que poseen. La valoración del valor inestimable del tesoro lleva a una decisión que implica también sacrificio, desapegos y renuncias. Cuando el tesoro y la perla son descubiertos, es decir, cuando hemos encontrado al Señor, es necesario no dejar estéril este descubrimiento, sino sacrificar por ello cualquier otra cosa. No se trata de despreciar el resto, sino de subordinarlo a Jesús, poniéndole a Él en el primer lugar, la gracia en el primer lugar. El discípulo de Cristo no es uno que se ha privado de algo esencial, es uno que ha encontrado mucho más, ha encontrado la alegría plena que solo el Señor puede donar. Es la alegría evangélica de los enfermos sanados, de los pecadores perdonados, del ladrón al que se le abre la puerta al paraíso. Hoy somos exhortados a contemplar la alegría del campesino y del mercader de las parábolas. Es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubrimos la cercanía y la presencia consoladora de Jesús en nuestra vida. Una presencia que transforma el corazón y nos une a la necesidad y a la acogida de los hermanos, especialmente de aquellos más débiles. Yo estaba pensando ayer, justamente cuando estaba preparando lo que era este programa, yo no me había fijado en el evangelio que iba a tocar hoy, que es para mañana. Y si se dan cuenta, lo que hoy vamos a tocar tiene muchísima relación con este evangelio que acabamos de compartir. Porque justamente vamos a ir desarrollando eso, cómo Ignacio nos deja justamente la importancia que tiene Jesús para la vida de nosotros. Y este evangelio va hablando un poco también de valorizar las cosas, ¿verdad? Y algunas veces nosotros en esta vida en la que estamos priorizamos cosas que de repente parecería que brillan más que la propuesta de Jesús. Pero en el fondo, aquellos que ya han transitado por el camino de Jesús nos dejan una diferencia muy grande entre la que es vivir a la manera de Jesús y vivir a la manera del mundo. Entonces hoy vamos a ir hablando justamente de eso, después de esta pequeña pausa musical con la cual nos regala Marcelo. Hace unos días me han preguntado
¿Quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor? Y otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas y dentro tuyo hallarás respuesta. Y cuando sientas que te han dejado en el camino abandonado y sientas que ya nadie puedes recurrir, ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño que de la madre tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Hoy vamos a hablar un poquito de la jornada diaria del hombre y la mujer eucarísticos al estilo de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Porque queremos ayudar a los matrimonios a descubrir cómo vivir cada momento del día a día unidos justamente a Jesús de Eucaristía, siguiendo la espiritualidad ignaciana, aprendiendo a encontrar a Dios en todas las cosas y haciendo de la vida cotidiana un camino de santidad. Y es por eso justamente que invité a mis compañeros de la comunidad eucarística y gustosamente Irma y Miriam están acá conmigo, porque la vida ignaciana es una propuesta de vida al estilo de Jesús. Lo que hizo Ignacio es plasmar todo lo que él vivió
cuando en esa búsqueda, después de haber pasado por una situación dolorosa, él encontró a Jesús y comenzó a descubrir toda la felicidad y el amor que Jesús realmente nos da. Entonces, hoy mis compañeras me van a ir acompañando para que podamos ir descubriendo que esta propuesta de Ignacio no es una cosa así que está lejos de nuestra realidad, sino que forma parte de un proceso de cambio de vida. Y para eso hay que ir accediéndolo de a poquito, y entonces la experiencia que ustedes están viviendo junto con los que estamos en la comunidad eucarística, podemos ir justamente compartiendo esto. Y voy a arrancar un poquito por lo que nos dice justamente Jesús en una partecita del Evangelio de Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Un regalo muy grande el que nos ofrece Jesús. Se ofrece él mismo. Y así como necesitamos alimentarnos físicamente todos los días, también el alma necesita alimentarse de Cristo. San Ignacio justamente enseñaba que no basta rezar algunos minutos. Toda la jornada debe convertirse en oración. El hombre y la mujer eucarístico llevan la presencia de Cristo desde que despiertan hasta que descansen. No viven dos vidas, no viven una vida espiritual y otra cotidiana, sino una sola vida vivida justamente en Cristo. Por eso vamos a hablar un poco de la jornada ignaciana. ¿Qué hacemos al despertar los hombres y las mujeres eucarísticos? Primero ofrecemos el día. Así mismo, ofrecemos el día. Al abrir los ojos, ya estamos en comunicación con el Señor, con Jesús. Tenemos 3 momentos en la vida ignaciana, tenemos 3 momentos donde, como dije, al abrir los ojos damos una oración de agradecimiento a Jesús, sea por el día, por la lluvia, por el fresco, por la familia, por estar vivo en ese día, porque muchas veces no sabemos si vamos a amanecer vivos, ¿verdad? Entonces ofrecemos nuestro día a Jesús, Eucaristía. Si tenemos otras intenciones, ofrecemos también esas mismas intenciones por la salud de alguien, por un enfermo, por nuestra propia familia, por nuestro grupo. Y eso es por la mañana. En el transcurso de la mañana tenemos la contemplación, que es contemplar a la naturaleza, contemplar a nuestros propios hijos, nietos, cómo van creciendo, y hacer una oración, si es posible, escrita. Si no podés a la mañana, podés hacer a la siesta, a la noche. Si es posible, escribir. Él siempre pide que nosotros estemos anotando mentalmente, si no podemos escribir en el momento, y luego hacer una relectura de todo nuestro día. Dar gracias, pedir perdón y hacer un propósito, ¿verdad? Nunca acostarse antes de dar esas buenas noches a Jesús. Uh-huh. Gracias. Sí, y todo esto es como un compromiso en nuestros momentos diarios, pero va basada especialmente sobre la lectura de ese día, contemplando lo que Jesús nos dice en la palabra de cada día, en la lectura diaria, y en nuestro quehaceres. Si trabajamos en la casa, si trabajamos afuera en nuestro lugar de trabajo,
por los momentos que estamos viviendo, que se está presentando. Entonces uno va discerniendo la lectura del día y qué te está diciendo Jesús en ese momento, en ese obstáculo, tal vez tenés más trabajo ese día o tenés menos trabajo, te regalaron algo o te falta algo. Entonces uno va discerniendo sobre la lectura del día y con los 3 momentos. Eso es lo que hacemos en la espiritualidad ignaciana. Al despertar. Sí. Bueno, y justamente yo, para los oyentes que nos siguen casi todos los sábados, saben que todos los programas empezamos después de saludar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Hacemos justamente nuestro ofrecimiento, que como le estábamos hablando, eso tenemos que hacernos al despertar, ¿verdad? Antes de mirar nuestro celular, antes de comenzar las obligaciones, debemos detenernos y empezar haciendo la señal de la cruz, ¿verdad? Y decir justamente algo cortito nomás, ¿verdad? Pues nosotros hacemos esa oración de ofrecimiento porque es una oración que nos une de alguna manera a todos los que formamos parte de la Red Mundial de Oraciones del Papa. Esa misma oración se rezan en muchos países. En este momento habrá mucha gente que en otros países estarán haciendo lo mismo. Yo me recuerdo que justamente la última vez que estuvo de visita el Monseñor Gill, que es un sacerdote canadiense que estuvo muchos años acá en Luque, cuando nos reuníamos aquellos que fuimos los primeros mequinos acá en Luque, hace 38 años creo que, decía que él hasta hoy su oración inicial es justamente esa oración de ofrecimiento que nosotros lo empezamos a gustar en la comunidad eucarística juvenil cuando éramos jóvenes, hace ya un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero que hoy de vuelta nosotros la seguimos haciendo ya en la comunidad eucarística, que es como la continuidad o la etapa mayor del movimiento eucarístico juvenil, ¿verdad? Tiene el mismo carisma, la misma espiritualidad. Entonces, justamente, San Pablo nos recuerda algo en la primera carta a los Corintios, en 10:31, y nos dice que todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y eso es también lo que nos propone Ignacio. Dejar todo este día, Señor, todo este día es para ti. San Ignacio insistía en comenzar el día con intención recta. ¿Y qué significa una intención recta? Significa orientar todas las acciones cotidianas exclusivamente hacia Dios y el bien, evitando el egoísmo. Esto implica 3 actitudes claves de las que vos ya estabas hablando, justamente, Irma, que es primero el ofrecimiento, que es dedicar cada mañana los pensamientos y los actos a la voluntad divina. Cuesta muchísimo. No es fácil hacer esto, ¿verdad? Nosotros que estamos prácticamente en ese proceso, a lo mejor nos resulta más fácil hablar de eso. Pero yo les cuento que cuando yo hablo, sobre todo con los matrimonios que van a consejería, y les pregunto, ¿cuál es tu relación con Dios? Que generalmente no es a principio. Primero hablamos de su problema, porque ellos primero quieren que ser acogidos, escuchados. Después, dentro de los temas que vamos tocando, yo les consulto eso. Y créanme que muchos no hacen no rezan el Padre Nuestro, no se bendicen mutuamente. Algunos que están pasando por crisis ni siquiera se desean un buen día con amor. Y cuando comenzamos a hablar de esta propuesta, de hacer justamente ese cambio, de ofrecerle a Dios, de rezar juntos antes de salir para ir a sus actividades, de bendecirse mutuamente y de bendecir a sus hijos, muchos después de que hacen ese cambio me cuentan cómo se sienten de una manera diferente. Por eso es que todo eso que de repente Ignacio nos propone es algo que él vivió. Y yo sé que para nosotros también en un comienzo, si ustedes sí me comentan, no fue una cosa fácil. No fue una cosa que así, hoy nos dijeron que esto, no.
primero a lo mejor lo hemos tomado como una como una obligación. Sí, así mismo. No es nada fácil. Pero como que en el día de repente vos te diste cuenta de que Jesús estaba presente ya sea en tu cocina, lavando, planchando, vos te das cuenta perfectamente que Jesús en todo momento te acompañó en tu día. Entonces, al día siguiente vos sentís ya esa necesidad de decir, bueno, Jesús, aquí estoy, me despierto contigo y te doy gracias por todo lo que vos me estás regalando en este día. Dejo en tus manos todo eso que tengo que hacer en el día. Y justamente ayer me pasó algo, ¿verdad? Que yo tenía que terminar rápido mis cosas. Y al principio me preocupé porque no iba a terminar. Pero después empecé a hablar con el Señor. Hice una oración y le pedí que me ayude, que sus manos sean mis manos para poder terminar ahora lo que tenía que hacer. Y bueno, y fue así. Y le agradecí tanto al Señor al final del día, escribiendo, ¿verdad? Todo lo que sentí en ese momento, porque si yo no hacía eso, no hacía mi oración, a lo mejor no iba a terminar. Porque Él es el que nos da la mano, Él es el que nos apoya siempre, y sin la oración, la familia mismo no camina, ¿verdad? Entonces yo creo que Él es nuestro centro. Así es. Yo lo que puedo agregar es que San Ignacio nos interpela mucho nuestros actos. Y cuando empezás en este camino espiritual, de repente te das cuenta de lo que estás haciendo mal y eso te ayuda a la conversión. Eso es lo que yo descubrí también, que al darnos cuenta que estamos haciendo mal, nos ayuda a cambiar. Porque si uno quiere caminar en el camino de Jesús, San Ignacio te ayuda a a mostrarte el buen camino, lo que Jesús espera de nosotros. Ahí, en eso es lo que me ayuda, eso me interpela los actos de cada momento. Uh-huh. Sí, y justamente para eso es que Él nos propone que después de hacer el ofrecimiento, hagamos lo que decía Irma hace rato, una revisión, ¿verdad? Y eso, ¿en qué consiste? En examinar las motivaciones personales. Porque nosotros tenemos muchas motivaciones. Sí. Ahora, estas motivaciones que yo tengo, ¿están en sintonía con Jesús? ¿O están simplemente en sintonía con mi orgullo, con mi egoísmo, con lo que me propone el mundo? Entonces yo tengo que hacer justamente eso para ir purificarlas, para purificarlas, cambiarles de repente de intereses que son vanos o que son vanidosos. Y entonces examinar un poquito qué dice Jesús con respecto a esto que yo estoy viviendo o voy a vivir, o de repente si yo tengo programado una actividad durante el día. Después hay que hacer una especie de enfoque, ¿verdad? Mantener presente el propósito principal, y esto es importante, de servir a los demás y honrar a Dios en cada tarea. Porque recuerden que San Ignacio habla, por ejemplo, de que el hombre vino al mundo para 3 propósitos principales: amar a Dios sobre todas las cosas, alabar al Señor y servir. Y ese servicio que de repente el Señor nos propone no es servirle simplemente al Jesús con nuestras oraciones, con venir al templo. No, ese servicio podés hacerlo con tu prójimo. En el caso de los matrimonios, ¿quién es su prójimo? Es su marido, es su esposa, son sus hijos primero. Por eso que también yo siempre hago hincapié, y sobre todo a mis hermanos que sirven en la parroquia o en las capillas
que sirven al Señor en la iglesia, que tengan también mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque algunas veces nos llenamos de actividades y de eso se encarga también el diablo, que nos llena de actividades y son buenas. Pero si nosotros optamos, y de eso también habla San Pablo, si nosotros optamos por el sacramento del matrimonio, la prioridad ante Dios es nuestro matrimonio. Después los demás. Muchas veces nosotros medio que malentendemos eso de dejar en manos de Dios nuestras cosas y ocuparnos de sus cosas, ¿verdad? Tiene que ser también equitativo porque nosotros asumimos una responsabilidad ante Dios justamente de ser cuidadores de ese sacramento que es el matrimonio. Yo creo que servir, por ejemplo, es uno de los pilares nuestros en nuestra comunidad eucarística. Amar y servir. Uh-huh. Justamente hace 8 días nosotros estábamos sirviendo a estos jóvenes que estaban de retiro. Por 8 días estuvimos con Miriam y algunas otras hermanas de nuestra comunidad y fue un servicio maravilloso. No sé, es algo que sentimos en todo momento, la presencia del Espíritu Santo en ese joven a quien nosotros le estamos dando ese servicio. Y esa es nuestra espiritualidad, servir, amar y servir. Miriam, con relación al servicio. Sí, el servicio fue maravilloso, así de repente no sabíamos ni qué íbamos a hacer, pero como dijo Irma, parece que el Espíritu Santo ordenó todas las cosas porque somos personas que vinimos de diferentes lugares. En ese lugarcito nos ayudamos toditos. Vinieron personas de Caguazú, de Santaní, de Trinidad, de Villamorra, y después lo que somos aquí de Luque nos turnábamos cada día, pero la gente que venían de lejos se quedaron ahí una semana, 8 días, pero ni en ningún momento nadie dijo estoy cansada, ni me duele, ni nada, sino todo con amor. Dios mío, como lo que nos ayuda San Ignacio a hacer esto, digo yo, en nombre de Jesús, porque tanta alegría ver a tantos jóvenes estar ahí 8 días sin celular, sin ningún, ¿cómo se dice? Sin ningún problemita, nada. Solamente estaban felices haciendo sus tareas. Estuvieron, creo que 1 o 2 días en silencio. Yo les saco el sombrero a ellos porque estar en silencio un rato nomás cuesta. Sí. Y estar 2 días en silencio es maravilloso. Para mí verle a esos jóvenes, a mí me parece que me rejuveneció también verles tan felices ahí, contentos. Participábamos de la misa diaria también ahí con el Sí. Padre Guzmán, que es jesuita. Y bueno, todos ahí, el Padre venía a saludarnos, las chicas que estaban en el retiro también. Y bueno, fue momentos muy agradables. Fue una organización muy buena y doy muchas gracias a Dios por eso y que estos jóvenes de este despertar sea para ellos, para Jesús y para su vida, algo muy bueno, algo muy lindo. Aleluya, Señor. Sí, aleluya. Bueno, yo justamente yo vi porque me fui el último día, ¿verdad? Más para el cierre porque me es imposible por todas las actividades tener que estar muchas veces. Y 2 cosas que rescaté, ¿verdad? Primero, una de las cosas que me agradó muchísimo fue ver la cantidad de jóvenes que se estaban formando para ser monitores. No es fácil lograr que los jóvenes estén así, más todavía una semana entera, ¿verdad? De formación.
demuestra realmente la presencia del Espíritu Santo, obrando fuertemente en ese grupo de jóvenes y en ese grupo también de los Apoyo. sí, los apoyos, los adultos que estaban ahí sirviendo, ¿verdad? Y nos demuestra que realmente esa espiritualidad eucarística realmente logra este tipo de cosas, ¿verdad? Porque más de 100 jóvenes, Sí. no sé cuántos servidores, no es fácil. No es Y sin fácil. embargo, por lo que yo veía, era un Salió todo ambiente de fácil. alegría, de mucha felicidad. Imagínense que nosotros estamos ahora organizando un retiro y no es fácil organizar eso. Ya después veremos cómo el Espíritu Santo va obrando una vez que estemos ahí, pero la previa también Cuesta. cuesta, ¿verdad? Y Sí. por eso yo admiro muchísimo y veo que la presencia de Dios ahí es extraordinaria. Y antes de ir a una pausa con Marcelo, quiero dejar a la audiencia un poco estas dos preguntitas. ¿Qué ocupa el primer lugar cuando despierto? ¿Jesús o mis preocupaciones? De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte de los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. No todo está perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Todo pasará, todo cambiará. Confía en Él, buenas nuevas vendrán.
siguiendo un poquito, vamos a hablar ahora del otro aspecto del cual habla Ignacio, ¿verdad? Porque recuérdense que la propuesta ignaciana nos propone que seamos nosotros mismos, no que seamos personas diferentes en la iglesia y personas diferentes en nuestro lugar de trabajo, sino que seamos realmente auténticos. Entonces, Ignacio habla justamente de qué hacemos durante el trabajo. Y Ignacio decía que debíamos encontrar a Dios en todas las cosas. Dios no está encerrado solo en los templos o en los momentos de oración formal, sino que actúa y está presente en la vida diaria, en la naturaleza, que es lo que Irma hace rato decía, en el trabajo y también en las personas. Entonces podemos decir que podemos estar hablando con el Señor, y esto, me acuerdo que siempre hablábamos con el Padre Manolo de esto, cuando él era mi acompañante. Yo le decía, Padre, lo que pasa es que mi vida es oración. Yo estoy algunas veces cocinando en mi casa y estoy hablando con Él. Yo voy manejando y estoy hablando con Él. Porque recuérdense que uno de los pedidos también de Ignacio es que le dediquemos un tiempo especial a Dios, que es una horita nomás nos pide, ¿verdad? Para ir haciendo un poco esa hora santa, ¿verdad? Que realmente cuesta por el ritmo de vida que tenemos. Y Manolo me decía eso, está bien que vos hagas todo eso, pero darle una horita aunque sea, para estar realmente en diálogo vos con Él. Entonces, justamente yo le hablaba de esto de que al cocinar, conducir, limpiar, trabajar, estudiar, nosotros podemos estar hablando con Él. Por eso que se habla justamente al hablar de hombre y mujer eucarístico, es una especie de condición que de repente a la larga nos hace un poco diferente tal vez del montón de la gente, pero no salimos de ahí. Seguimos participando en los mismos grupos, nos ven muchas veces tristes o alegres como generalmente queremos estar, ¿verdad? Porque la presencia de Dios en tu vida te cambia y hace que vos, a pesar de los muchos problemas que tengas, vos tengas esa alegría. Y justamente de esa propuesta que nosotros recibimos en el MEC, de tener la sonrisa a priori, que es lo que yo he visto muchísimo ese domingo de clausura, porque veían todos los que estaban ahí tenían una sonrisa, y vos de repente, si una persona de afuera mira, a lo mejor se preguntará, pero ¿qué pasa con esta gente, verdad? Porque Miren, estaba hablando de estar una semana, ¿verdad? 8 días sin celulares porque no tenían, ¿verdad? Y sin embargo ellos estaban ahí alegres. Felices. Y eso justamente de eso habla, ¿verdad? Que nosotros podemos eso llevar a nuestro lugar de trabajo, a nuestros estudios, a los grupos a los que vamos, ¿verdad? Y hay claves justamente en esa frase de San Ignacio, ¿verdad? Y es sin división, dice. No existe una separación entre lo sagrado, que es la iglesia, el rezo, y lo profano, que es el trabajo, la rutina. Todo puede ser un punto de encuentro con Dios. Solo que nosotros tenemos que evaluarlo. Acá, por ejemplo, Marcelo varias veces habrá escuchado que yo siempre suelo decir que la gracia de Dios que yo siempre veo es, por ejemplo, cuando miro acá a la ventana y suelo apreciar este hermoso jardín que tenemos acá. Esa es la mano de Dios. Sí. Que a través de mucha gente, porque esto fueron personas luqueñas que trajeron y plantaron su plantita. Justamente me acuerdo que, y eso compartía con uno, que el monseñor Zacarías había pedido, ¿verdad?, que trajeran, y ya había antes árboles, pero aumentaron los jardines, se fueron llenando de plantas que la gente fue trayendo, ¿verdad? Y eso es una gracia de Dios también. Sí. Y que yo de repente acá miro por mi ventana y me sirve también de relajo, a pesar de que estoy en un programa. Cuando de repente Marcelo pone una música y yo miro acá, lo primero que contemplo son árboles, el verdor. Ahora veo también algunas florecillas allá rojas. O sea,
se ve la belleza que el Señor nos propone, ¿verdad? Y eso es lo que San Ignacio nos enseña, que todo lo que nos rodea es amor de Dios. Es lo que yo también siempre trato de transmitir en mi familia, que todo lo que tenemos y todo lo que somos y lo que nos rodea es amor de Dios. Porque si Jesús no les ama a ustedes, no van a poder aprender a leer, aprender muchas cosas, crecer. Ustedes están creciendo por una gracia de Dios. Están aprendiendo en la escuela, en el colegio, es una gracia de Dios. Así es, así se mueve el mundo, así es la vida con Dios. Ujú. No que alguien te diga, yo nomás soy inteligente y yo aprendí porque yo tengo esa inteligencia. Y esa inteligencia te viene de Dios. Y San Ignacio me ayudó muchísimo a descubrir eso, que todo lo que te rodea y todo lo que te pasa viene de Dios. Y tenemos que agradecer, sea algo bueno o malo. Tristeza o alegría, todo es toda la vida. Ujú. Y por eso justamente que Ignacio propone que esto lo llevamos a... Nosotros sobre todo utilizamos mucho porque es la propuesta que él hizo de llevar eso a la vida cotidiana, porque justamente hablábamos de que no podemos ser diferentes personas de acuerdo al ámbito al que estamos, aunque hay gente que lo vive así, ¿eh? Hay gente que no conoce esa espiritualidad y que tiene inclusive doble moral, por ejemplo. Una cosa es cuando va a la iglesia y otra cosa es cuando está ocupando un cargo público, que es una de las cosas que también varias veces lo dije acá, ¿verdad? Que duele de repente ver que haya cristianos y más católicos que lleguen de repente a ocupar cargos públicos y se olvidan que son cristianos. Entonces, eso un poco entre paréntesis, ¿verdad? Pero justamente Ignacio habla de que nos invita a descubrir la huella divina en las cosas sencillas, en una charla con amigos, en compartir con la familia o también en los momentos difíciles, porque inclusive Francisco hablaba mucho de que en los momentos difíciles nosotros teníamos que sacar también lo positivo, que no todo es negativo. Si nosotros somos cristianos, vamos a ver que eso también a lo mejor un dolor nos enseña algo. Dios nos está enviando un mensaje. Entonces eso también entenderlo, ¿verdad? Y después hablamos justamente de lo que vos decías hace rato, Irma, contemplativo en la acción. ¿Y qué es lo que realmente quiere decir eso de contemplar y accionar? Y eso es nada más que podemos actuar, trabajar y ayudar a los demás sin perder el vínculo de amor y de servicio hacia Dios. Todo puede convertirse en oración. A mí, por ejemplo, eso me llega que anteriormente, cuando no estaba todavía en este grupo, ¿qué es lo que yo voy a hacer por una persona enferma? ¿Qué es lo que yo le voy a llevar? Yo no tengo nada para llevarle, entonces yo no le visitaba a un enfermo. Yo no le visitaba a una persona adulta porque no tenía nada para llevarle. Uh-huh. Y cuando empecé a estar en este grupo y aprendí que el mejor regalo que le puedes dar a un amigo, a una persona, es el saludo, escucharle, acompañarle. Y desde que aprendí eso yo me sentí muy feliz porque descubrí que no era todo material la felicidad. Y yo, por ejemplo, siempre comento con Irma también que Jesús nos pone en nuestras manos lo que tenemos que hacer. Porque yo tengo un muchachito hacia mi casa que él no te pide plata, pero te pide siempre algo para comer. Y parece lo mentira que siempre que viene tengo algo para darle. Y eso es una gracia de Dios. Uh-huh. Y no necesito mucha plata para ayudarle a ese pobre muchachito que tiene hambre. Siempre hay algo para darle. Y eso a mí me alegra muchísimo y siempre digo, comparto que no necesitamos tener muchas cosas, mucha plata para ayudarle a ese necesitado o a ese que necesita escucha, acompañamiento. No es lo material lo que es importante. Uh-huh. Y muchas veces varias personas lo que más necesitan es la escucha. Escucharle, y de repente si te da la oportunidad de darle
algunos consejitos, pero ellos quieren que le escuches. Y ese es nuestra misión también en este grupo, ¿verdad? Escucharle a las personas, al hermano, estar atento a sus necesidades. Eso es muy importante para nuestra comunidad también. Sí, por eso justamente que hoy estamos tocando esto, porque esa también es una de las propuestas que llevamos a los matrimonios, ¿verdad? Porque uno de los problemas que hoy más se ven en los matrimonios de hoy es justamente la falta de comunicación. Estamos muy prendidos de las redes sociales, estamos muy prendidos a nuestros problemas y nos olvidamos que esa persona con quien yo me comprometí junto a Jesús también me necesita y también necesita que le escuche. Hay veces que tu esposo o tu esposa no necesita que vos le digas grandes cosas, sino que solamente le escuches. Que estés ahí a su lado, que sienta que estás realmente así como te comprometiste ante Dios. Porque muchas veces olvidamos un poco con los años dentro del matrimonio, nos olvidamos del compromiso que hicimos ante Dios, ¿verdad? Y justamente con esto es como ir recordando un poco esto, ¿verdad? Y otra de las cosas principales que Jesús siempre nos dice, ¿verdad? Que permanezcamos en Él. Y también que las familias, especialmente los esposos, vayan descubriendo facetas nuevas en su vida. Porque vos no podés realizar algo que hiciste a los 30 años, 40 años. Cuando tengas 60 ya no podés hacer lo que hiciste a los 30 años. Entonces ir descubriendo nuevas facetas en la vida, en el hogar, en el compartir. Y por eso justamente Francisco, me acuerdo que en una de sus audiencias a los matrimonios, él, viste que él con su estilo muy argentino era muy simpático con eso, ¿verdad? Y él decía, aprovechen su momento. No, ustedes no saben, así como Jesús mismo decía en una de las parábolas, no seas insensato, ¿quién te dice a vos que mañana va a amanecer vivo? Entonces, aprovechar lo que tenés ahora. Y muchos matrimonios se pierden la intimidad, se pierden el cariño, la demostración de amor por estar pensando en el dinero, en los problemas del trabajo, en la enfermedad. Muchos de los hijos, la enfermedad, ¿verdad? Y justamente Jesús en el Evangelio de Juan 15:14 nos dice, permanezcan en mí. Si nosotros le tenemos a Jesús en nuestra vida, por más difícil que sea la vida, porque hay que recordar que Jesús mismo decía que para seguirle a Él tenemos que cargar con nuestra cruz, significa que nuestro camino no va a ser fácil. Entonces, mantener una unión constante, viva y de profunda dependencia con Jesucristo, tal como una rama depende del tronco para vivir. Esta frase dicha por Jesús en la Biblia nos invita justamente a vivir unidos a Él. Y por eso que cuando nosotros hacemos consejería y en un momento dado hablamos de la relación que tienen ellos con Dios, y nos damos cuenta de que están como están justamente porque Dios no está ahí. Sí. Y cuando ellos vuelven y comienzan a descubrir eso, es donde se van dando los cambios en la vida de ellos. Y yo tengo muchos testimonios, o sea que lo que le estoy diciendo no es algo que me enseñó los libros. Sí. Me enseñaron justamente las mismas personas que estaban hablando, gente como nosotros, que fueron experimentando en su vida, después de a lo mejor del dolor, la presencia de Dios. ¿Y qué implica esta unión con Jesús, de la que Él misma nos propone? Significa vivir con Él, hacer que su presencia y sus enseñanzas sean nuestro hogar diario. Una dependencia total, entender que sin su guía y su ayuda no podemos hacer nada bueno en la vida espiritual. Y acá yo pienso un poco, qué necio que somos. Porque fíjense, vos compras un electrodoméstico y viene una cartilla que te da las indicaciones de cómo tenés que utilizar ese tu electrodoméstico. Si vos no haces caso, es tu problema. Y la misma cosa pasa con la propuesta de Dios.
Dios nos dio una propuesta de vida para que seamos felices en lo que decía justamente Ignacio, ¿verdad? En esas tres maneras. Sí. Nosotros podemos ser felices, pero la gente busca otras cosas. Y cuando, volviendo un poco al ejemplo del electrodoméstico, si vos de repente no haces una de las cosas que estaba ahí, a lo mejor se te estropea. ¿Y a quién le vas a reclamar? Y la misma cosa pasa en nuestra vida. Permanecer en Jesús, con Él, estar unidos. Como la vid. Sí, Sí. y también eucarísticamente, ¿verdad? No solamente recibir la Eucaristía, sino eucarísticamente digo en el sentido de ser una persona eucarística con lo que ya dijimos, con el hermano, con el vecino, con el enfermo. No descuidar esos detalles en nuestras vidas. Ser coherente con lo que vos sos y lo que estás haciendo. Y ser auténtica, como dijo Freddy, no fingir que en la iglesia o en mi casa soy súper católica, pero salgo de ahí otro lado y ya me olvidé. Ese fue también lo que muchas veces nos hace equivocar. Uh-huh. Y a mí, por ejemplo, una frase de San Ignacio, lo que también me ayuda muchísimo es que, viste que muchas veces a mí me pasaba cuando empecé los ejercicios que yo no entendía, no sabía lo que tenía que hacer, no entendía. Uh-huh. Y después me hicieron leer una frase que dice que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Y ahí yo fui descubriendo que no es precisamente que tenés que ser una persona que sabe hablar, que sabe explicar o que sabe meditar, pero al contemplar un poquito lo que Jesús nos dice cada día en el Evangelio, uno va descubriendo que también es amada por Jesús. Cada lectura que te habla Jesús, te habla a vos, descubrís que a vos te está diciendo, a vos te está hablando y te das cuenta que Él nos ama como somos, nos ama con lo que tenemos y con lo que le podemos ofrecer. Y eso te hace feliz. A mí me hace feliz. Y claro, y eso que nosotros recibimos tenemos que dar también a los demás y a los demás. Y eso es justamente lo que dice acá, dar frutos. Reflejar realmente en nuestro accionar el amor, la bondad, la obediencia, como una planta sana que da buenos frutos porque recibe vida desde la raíz. Ahora, ¿cómo podemos ir logrando esto en la práctica? Primero es lo que habíamos dicho, orar cada día, hablar y escuchar a Dios de forma constante. Y eso significa, por un lado, leer la Biblia, conocer y poner en práctica su palabra. Y acá tenemos también una forma de hacer esa lectura diaria. Con lo que recibimos cada día de la Red Mundial de Oración del Papa, tenemos la guía y tenemos la lectura sobre la lectura diaria, los 3 momentos, en la mañana, al despertarnos, al mediodía, como dijo Irma, y así va nuestro momento en el día. Nos ayuda muchísimo para estar atento a lo que Jesús nos dice, atento a cómo debemos comportarnos. Nos ayuda muchísimo. Así es. Y bueno, ese leer la Biblia y yo les voy a decir, si hay gente que de repente no forma parte de lo que nosotros formamos parte, igual puede agarrar su Biblia y puede ir haciendo. El Monseñor Zacarías, me acuerdo que todo un año estuvo proponiendo la lectura diaria de la Biblia. Y empezaba por los libros, ¿verdad? Y vos ibas desarrollando eso y cada día ibas leyendo una partecita, ¿verdad? Vos podés hacer lo mismo. La diferencia está en el estilo de hacer esa lectura, que es justamente nosotros, la propuesta de Ignacio es hacer una lectura rápida del Evangelio. Después volver a hacer otra lectura y lo que vos decías, Irma, Miriam, hace rato, anotar, ¿verdad? Tener un registro de lo que te va
llenando o te está llamando la atención dentro de esa lectura. Porque por algo te llama la atención. Entonces vos anotás y después haces una lectura otra vez general y después te preguntas, ¿por qué anoté yo esto? Y ahí vas a ir descubriendo lo que realmente el Señor te está diciendo. A lo mejor te puede decir en una palabra. Sí. Otras veces te dicen una frase más larga. O hay veces todo el versículo te habla de algo. Y después vamos a ir hablando. Yo creo que hoy ya no vamos a poder tocar eso. Nuestra hora se está acabando. Y es largo. Inclusive en la semana vos abrís tu libro, tu cuaderno de anotaciones. En la semana, cuando un día tengas libre, de repente abrís tu cuaderno y encontrás tantas cosas lindas que escribiste, las oraciones que le escribiste a Jesús. A mí me suele pasar así cuando abro mi libro y tengo todos mis cuadernos ahí guardados. De repente abro y ¿en qué momento yo escribí esto? Y encuentro que está 2020, 2021. Hermosos son. Esa es nuestra espiritualidad ignaciana, que nosotros tenemos un cuaderno siempre de anotaciones. Ahí anotamos todo, diariamente, todo lo que sentimos, lo que de repente nos puso mal, porque amanecimos mal. Y como dice Miriam, releer eso es, ya sea en la semana o dentro de un año, releer eso es algo muy lindo porque te acordás de todo lo que vos pasaste en ese tiempo. Y bueno, yo creo que te damos gracias también a vos. Todavía no estamos terminando. Pensé que ya estábamos. Lo que yo quiero ahora es decir un poquito, que la gente no crea que nosotros nos quedamos con eso para nosotros y que es para un recuerdo de esa experiencia que tuvimos. No. Dios hace que nosotros utilicemos todo esto para poder dar fruto, como decíamos adelante. Y eso que suscitó en nosotros la palabra de Dios, ponerlo en práctica. Porque de eso nosotros vamos a ir rindiendo cuenta más cuando nos presentemos ante el Señor, ¿verdad? Porque Él nos habló. Sí, un chiquitito nomás, ahora que me viene en la mente, que muchas veces es muy difícil con las personas mayores, porque las personas mayores, la mayoría ya tienen su grupo, tienen su forma que aprendió, todo eso es muy difícil. Por eso es lo que a mí me pone muy contenta los jóvenes, porque siendo jóvenes comienzan y ya van a llevar esa espiritualidad y ese entendimiento, porque muchas veces las personas mayores, por ejemplo, los ejercicios o el silencio cuesta. ¿Sí? Si no conociste, si no descubriste, es difícil. Y las contemplaciones inclusive cuesta si es que no te pones la pila y descubrir. Yo creo que de eso vamos a ir hablando ya. Si de repente tenemos posibilidad de el próximo sábado continuar un poquito con esto, porque mira que nos falta mucho todavía, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de que todo eso que nosotros recibimos, una de las principales cosas a hacer es obedecer, por ejemplo, sus mandamientos, ¿verdad? Porque hablamos de Jesús, de la vida de Jesús, nosotros queremos imitarle. Eso, querer imitarle, significa que nosotros tenemos que obedecer su mandamiento. Y es lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Al poner un ejemplo, un electrodoméstico, vos tenés que seguir exactamente lo que te dice ahí para que esto funcione. Si nosotros no le hacemos caso realmente a Jesús, todo lo que nos propone, ¿cómo vamos? ¿De qué nos vamos a quejar después? Porque generalmente somos así, ¿verdad? No me salen bien las cosas. Y lo principal que yo siempre escucho es ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué luego no escuchó mis oraciones? Y nosotros nos acordamos de Dios solamente cuando estamos necesitados. Por eso la espiritualidad ignaciana empieza con los ejercicios. Empezamos con la vida de Jesús desde los principios. Sí. Y entramos en los ejercicios desde María. Para ir descubriendo, nos ayuda a descubrir la vida de Jesús desde el principio. Uh-huh. No es que así nomás leemos y sobre lo que leemos nomás, no. Claro, por eso yo les vuelvo a decir, ¿verdad? Decía, ¿se acuerdan ustedes del padre de Diego?
Padre Diego Pereira siempre decía, vuelvo a repetir, esto que nosotros estamos aprendiendo, bueno, nosotros tenemos la gracia de pertenecer a una comunidad jesuita y de llevar esta vida, pero la gente que no, nosotros tenemos formas sencillas también de ir enseñándole, porque hay gente que a lo mejor no van a tener la gracia que nosotros tuvimos de pasar por un ejercicio, por los ejercicios espirituales. Pero igual le podemos ir enseñando de a poquito cómo ir teniendo esa jornada diaria eucarística, Sí. que no es otra cosa que vivir la misa que propuso Jesús en la última cena. O sea, eso lo podemos vivir todos los días con esta espiritualidad. Todos los días, en cada momento. Y entonces podemos ir enseñándole a la gente de a poco, y eso es lo que de repente yo trato de hacer con los matrimonios, que no son cosas que están allá arriba, no. Por Ni eso solamente Ignacio en la habla, misa, ni claro, solamente en la misa, en la parroquia, sino que es vivir al estilo de Jesús como Él vivió con los apóstoles. claro, por eso Ignacio insiste justamente en la vida cotidiana y Sí, los ejercicios. Nosotros llegamos a hacer justamente los ejercicios en la vida cotidiana, o sea, no nos aislamos un mes como hay gente que hace los ejercicios espirituales de un mes, Encerrado. de 15 días, algunos de una semana cerrados, recontra cerrados, pero nosotros tuvimos la gracia de hacer en la vida cotidiana. Eso quiere decir de que nosotros veníamos, recibíamos, vivíamos toda esa semana la propuesta de Jesús, después nos volvíamos a reunir, pero no dejábamos de hacer las cosas diarias que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque muchos no pueden dejar su trabajo, otros no pueden dejar sus estudios. Entonces, esa es justamente la propuesta que nos hace Ignacio y que Ir lo podemos ir acomodando viviendo. nuestra vida a través de Jesús. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces nuestro programa de hoy. Primero que nada, agradecerles a ustedes porque recibieron la llamada. Así mismo. Porque Jesús nos llama, ¿verdad? Y a nosotros solemos hablar siempre de eso, pero parece medio una idea nomás. Muchos son los llamados, pocos los elegidos o los que se acercan, ¿verdad? Pero la llamada de Jesús es así. Así. Y yo les agradezco sinceramente, Irma, Miriam, porque vinieron, podemos compartir y que la gente un poco sepa de que lo que nosotros somos personas comunes y corrientes, que estamos por la calle, que vamos al súper, que nos enfermamos, que tenemos nuestros problemas, que muchas veces cuesta llegar a fin de mes como ellos, ¿verdad? Pero que igual seguimos con la sonrisa, Alegría. con la alegría, porque Dios está obrando en nosotros y nosotros sentimos eso de alguna manera. Inclusive le pedimos a Dios que nos ayude a que lleguemos a fin de mes. Que no nos falte ese pan de cada día, ¿verdad? Y bueno, y si de repente pueden, seguimos la próxima semana, ¿verdad? El próximo sábado, si por ahí pueden hacerse de tiempo de vuelta. Y vamos a seguir porque tenemos mucho todavía para hablar. Y muy lindo. Muy interesante. Gracias, Freddy. Muchas Agradezco gracias. infinito. Y gracias a Dios. Gracias a él. Adiós por la Gracias. invitación. Gracias a él que nos aglutina. Sí. Gracias también a Marcelo, que es el que nos cuida y el que hace que este programa salga así de repente como el Señor quiere que salga. Porque realmente yo siempre dije eso y lo comentaba justamente con mi hija, que nosotros nos sentíamos súper mimados. Nosotros tenemos 2 operadores acá, ¿verdad? Oscar, que está en la mañana, y Marce, que nos acompaña en la tarde, ¿verdad? Con Marce hace 4 años que estamos trabajando juntos y siempre yo me sentí mimado, cuidado, porque él también muchas veces me protegió cuando yo tenía problemas de garganta. Ustedes saben que siempre no podía casi hablar. Y algunas veces hacíamos los programas y yo venía con esos problemas y él de repente captaba y me cubría. Y eso significa justamente el conocer lo que es su trabajo, ¿verdad? Y yo me sentía muy mimado, así que... Y les cuento que estoy muy contento porque mi hija me invitó justamente hoy a su colación, termina su año de... Ella es periodista, ¿verdad? Ya es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y este martes va a recibir su certificado como locutora profesional
va a ser en el paraguayo japonés, así que también estoy muy contento porque también es 1 año o 2 años creo que de haber cursado eso, ¿verdad? Yo de repente de puro cara dura estoy ante un micrófono, ella está haciendo hace 2 años que está con eso, pero ya también ella está en los medios de comunicación, ¿verdad? Y así es la gracia de Dios, Freddy. Y bueno, y que esto sea una semillita para alguien, que alguien haya escuchado y ya, que le interese algo. yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Y que la gracia de Dios es muy grande. Y bueno, chicos, les invito, recuerden que mañana es domingo, es día de estar con la familia, pero particularmente estar con el Señor, ¿verdad? No nos olvidemos que acá en la parroquia Santuario tenemos justamente la gracia de Dios de contar con 4 celebraciones eucarísticas. A la mañana tenemos 2, a las 8, a las 10 de la mañana, a la tarde 17:30, a las 19 tenemos la última misa, así que podemos elegir y podemos compartir con el Señor la Eucaristía. Así que les invito y nos vemos el próximo sábado, si así el Señor nos lo permite. Chao, chao. Muchas gracias.